Qué semana tan interesante que hemos vivido, ¿verdad? Después de tantos días de incertidumbre, podemos decir, hemos visto por fin un desenlace que todos estábamos anhelando. Sin embargo, no sé cuántos sintieron que estaban impotentes frente a la situación que estábamos viviendo. No sé si yo era el único, pero muchas veces me sentí impotente. No saber qué hacer. No saber qué hacer como iglesia, no saber qué hacer como personas, no saber qué hacer. Es algo que es una sensación un poco complicada. Y sabemos que la situación todavía, si bien es cierto, ya el paro como tal terminó, pero hay cosas que quedan pendientes. Hay grupos de chat, de WhatsApp, que las personas han salido, algunos amigos queridos, han salido cansados de tanta confrontación en las redes sociales, ¿no? Algunos han salido por un tiempo, algunos han salido para regresar, dicen, voy a salir, tal vez después regrese, pero me duele mucho que entre amigos tan queridos haya tanta polarización de opiniones. Y yo pienso que en las familias también, en nuestras familias también ha habido esa polarización, esa división de opiniones que todavía quedamos heridos después de estas semanas tan duras. Y por eso es que es necesario que la palabra del Señor nos sane y que la palabra del Señor nos traiga reconciliación en esta mañana como país y como hermanos, como pueblo ecuatoriano. Así es que, ¿qué les parece si abrimos la palabra en 2 Corintios capítulo 5, donde está justamente este mensaje de reconciliación? Voy a leer en la Reina Valera contemporánea y voy a pedir que ustedes por favor puedan acompañarme con el texto de la palabra y que si es que alguna cosa pues se olviden cualquier cosa que digo yo, pero que no se olviden del texto bíblico, mis hermanos queridos. 2 Corintios 5, vamos a leer, y vamos a estar en el capítulo 5, incluso unos versículos un poquito más del 6, pero básicamente 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer desde el 11, vamos a leer 2 Corintios 5, 11. ¿Alguien vio el título del mensaje en el Facebook? Algo de la reconciliación. Embajadores de reconciliación. Ese es el título del mensaje, justamente por la situación que estamos viviendo como país. Vamos a leer en 2 Corintios 5:11. Dice, así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. Para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para conciencia de ustedes, dice el apóstol Pablo. No estamos recomendándonos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Hasta aquí un momentito la lectura por el contexto de la primera carta de Corintios y esta que es la continuación. Cuando dice los que presumen de las apariencias, resulta que en esa época habían y está me parece que en la NBI, este término, los superapóstoles, habían y está en Corintios, usted puede buscarlo con más calma después. Los superapóstoles eran los que presumían de las apariencias, de lo superficial, de lo externo, y que de alguna manera estaban menospreciando al apóstol Pablo. Y lastimosamente hoy en día podemos decir también, mis hermanos queridos, que también hay los superapóstoles hoy en día
que tal vez presumen de las apariencias y no del contenido, no de la palabra, no del espíritu, no del corazón, sino de cosas superficiales, tal vez de fama, tal vez de fortuna, tal vez de esto que habíamos hablado en algún momento, la teología de la prosperidad, ¿no? Cosas pasajeras, superficiales, grandes templos, grandes edificios, muchas cosas que son temporales. Pero aquí el apóstol dice, lo más importante es lo que hay en el corazón. Amén. Sigamos leyendo. En el versículo 13, 2 Corintios 5:13. Si estamos locos, lo estamos para Dios. Y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación, dice aquí en esta versión. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Hasta aquí un momentito la lectura. Mis hermanos queridos, dice claramente aquí el texto en el 16. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque hoy en día, mis hermanos, con esto del paro, hay muchos criterios que son humanos. Y cada uno tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, porque es imposible, podríamos decir así, que pensemos de la misma manera todos, ¿no es cierto? Cada uno tenemos nuestra opinión, tenemos nuestros criterios, pero miren, mis hermanos queridos, aquí este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, tiene relación con algo más alto que nuestros criterios y nuestras opiniones humanas, sino el criterio de Cristo, de una nueva creación, de una renovación, de una restauración. Y es lo que necesitamos como país y como hermanos, como familias, como sociedad, una restauración, otra manera de pensar en base a criterios no humanos, sino criterios espirituales. Amén. Miren lo que dice la palabra. Y todo esto, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de reconciliación. Miren, así que, miren, somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amén. ¿Qué significa esto? Usted, mi hermano, mi hermana, es embajadora y embajador de Cristo. Nosotros no nos representamos a nosotros mismos. Dicho sea de paso, estos superapóstoles que estaban en esta época de Pablo y que todavía también hay ahora, se predican a sí mismos, dice el apóstol Pablo. Dice, yo no me predico a sí mismo, en otro texto de 2 Corintios. Yo no me promociono a mí mismo, sino que yo estoy muerto con Cristo y he resucitado con Cristo. Esa es la nueva vida que el Señor nos ha traído. Amén. Imagínense que a usted le envían, supongamos, ¿a qué país quisiera que le envíen de embajador o de embajadora? A ver, algún país que le guste. Dígame nomás, con confianza. A Corea. A algunos les gusta, ¿no? Corea.
Ya, supongamos que les mandan a Corea a ustedes, a uno de ustedes de embajador, de embajadora. ¿Cómo va a vivir allá? ¿Será que le toca aprender coreano? ¿O no? ¿O podrá usted estar ahí, no sé, 4 años, no sé cuánto dura un embajador, una embajadora, pero ya, digamos lo que dura un gobierno, ¿no? 4 años ahí sin hablar papa de coreano. ¿Será que puede vivir ahí? Tiene que aprender el idioma. ¿Será que usted en los 4 años, usted no ha comido ni una sola comida coreana en los 4 años? ¿O le va a tocar comer alguna comida coreana? ¿O va a estar solo en el McDonald's nomás? Que sí creo que hay allá en Corea. Pero, aunque usted coma la comida coreana, aunque usted hable el coreano y de alguna manera conozca las costumbres, cómo viven, cómo piensan los coreanos, porque ese embajador está viviendo en ese país, ¿no es cierto? Y no solo usted, sino de pronto la familia. La familia de los embajadores van a vivir con ellos, ¿no? Y tienen una casa, ¿no es cierto? Pero ese territorio de la embajada ecuatoriana en Corea, ¿a quién le pertenece ese territorio? A Ecuador. Usted no se representa a usted mismo, usted representa a Ecuador. Entonces, cuando usted habla en nombre ¿de quién? De Ecuador, del gobierno ecuatoriano, mire. Cuando usted salga por la calle, ¿será que usted puede hacer lo que sea, salir vestido como sea, decir lo que sea? O usted tiene que estar pensando, si yo hago esto, si yo digo el otro, si yo me visto de esta manera, ¿a quién estoy haciendo quedar mal si es que hago alguna cosa mala? A mi país, el embajador ecuatoriano. La embajadora ecuatoriana, ni saben, ha estado haciendo una gran farra en un edificio por ahí de Corea. Y eso, y han destruido las cosas y han roto los vidrios y han hecho una pachanga, pero como que no hubiera un mañana. Sale en el periódico ahí. Retirado el embajador y la embajadora. Le llama el Ecuador, el gobierno, a que regrese a su país, al tal embajador, embajadora, porque ha hecho quedar mal al país. Para decirles algo, ¿no? Nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Entonces aquí, ¿cuál es nuestra posición aquí? Estamos de paso nomás, mis hermanos, queridos, mis hermanos. No, pastor, pues que yo soy ecuatoriano y a mí me gusta el Ecuador y no, en el cielo tiene que ser como en Ecuador, porque si no es en el cielo como Ecuador, yo me regreso. O yo desconfío de que sea el cielo, pastor, tiene que ser como mi país, tienen que hablar español, tiene que ser así, porque yo amo al Ecuador. Y a veces somos más ecuatorianos que cristianos. Está bien que somos ecuatorianos, cada uno tenemos nuestra cultura, ¿verdad? Y eso es algo bueno. Pero somos ciudadanos del cielo. Amén. Somos ciudadanos del cielo. Y estamos de paso aquí representando a alguien que es el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, miren, que murió en la cruz. Pero no solo al Señor Jesucristo, sino también a la iglesia del Señor, que la iglesia del Señor es sagrada, mis hermanos. Amén. Y por eso es que cuando damos mal testimonio, vean que digo damos, yo también, algún momento ahí en la calle, de pronto alguien me pitó, alguien me rozó el carro, por ahí se cruzó el semáforo, se me botaron el carro encima, y de pronto ahí me salió, ¿no es cierto?, el Vega, ¿no? Me salió el Vega y entonces yo bajo la ventana del vidrio y le grito y le digo, que en el momento de fusión, no de fusividad, pero él está, ¿por qué se metió el carro? Que no sé cómo. No, y le digo, hasta bonito. Y por ahí han estado unos hermanos de Carapungo, ahí han estado, justo en la parada del bus, hermanos, han estado. Yo sin mascarilla, ni cómo disimular. Después al otro domingo, no, viene una familia entera. ¿Por qué? Porque dicen el pastor, venga, ni sabe. Tan bonito que se le ve ahí predicando en la iglesia. A todos les abraza, a todos llenos de amor y cariño, ni saben. Un vocabulario diplomático que ha tenido el pastor. De embajador mismo.
pero de embajador, no del cielo, pues mis hermanos, sino de otro lado más bien. De la carne, por no decir de otro lado. Imagínense la gran responsabilidad que tenemos nosotros como embajadores de Cristo en este mundo. Representamos al Señor y a su iglesia. Y eso es eterno, mis hermanos. Es eterno, porque es verdad, nuestra cultura es muy hermosa y tenemos que apreciar nuestra cultura, valorar nuestra cultura, conocer nuestras raíces, ¿no es cierto? Pero vamos a estar aquí un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero en la eternidad, ¿cuánto tiempo vamos a vivir? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en el cielo con el Señor? Eso es eterno, mis hermanos. Entonces, ojo, no estoy diciendo que nos separemos de la cultura, que vivamos en una burbuja, que nos aislemos del mundo y todo lo que está pasando, no. Como el ejemplo que les ponía del embajador en Corea, el embajador en Corea tiene que conocer las costumbres de los coreanos, tiene que comer la comida de los coreanos, tiene que hablar en coreano para hacerse entender, pues, ¿no es cierto? Tiene que asistir a eventos coreanos, donde están los coreanos, la sociedad coreana, el gobierno coreano, establecer relaciones diplomáticas, vean, para que el Ecuador esté bien posicionado justamente frente a ese país, ¿no es cierto? A entender la cultura coreana, cómo piensan los coreanos. Pero no tiene que olvidarse que él es embajador ecuatoriano y que algún momento va a regresar, cuando se acaben los 4 años, tal vez se acabe el periodo, y va a regresar a su país. Y nosotros no tenemos que olvidarnos, mis hermanos, que un día vamos a regresar al cielo, vamos a ir al cielo y vamos a vivir por la eternidad con el Señor. Amén. Entonces estamos aquí extendiendo el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Estamos metidos en la cultura, estamos conociendo las situaciones que estamos viviendo, esto del paro y todo esto, ¿no? Informándonos, ahí siendo parte del tejido social, digamos. Pero espiritualmente estamos impulsando el reino de Dios. Amén. Y los valores y los principios del reino de Dios. ¿Y cuáles son esos valores y esos principios del reino de Dios? Son la reconciliación, mis hermanos queridos. Amén. Voy a pedir a algunas personas que puedan subir, por favor, y vamos a tener algo práctico. Vamos a pedir a varias personas que oren y que en esta mañana vamos a pedir perdón y vamos a perdonar también, como un símbolo de reconciliación entre nosotros como pueblo ecuatoriano. Y hay varias personas que están aquí y van a representar en esta mañana a un sector de la población ecuatoriana para que haya esta reconciliación, mis hermanos queridos, para que el Señor Jesús traiga paz y sanidad en medio de tantas heridas que todavía tenemos como país. Amén. Entonces voy a pedir que vayan pasando, mis hermanos queridos, ahí que me ayuden un poquito. Voy a quitar este púlpito porque esto me estorba y no les va a dejar ver a los hermanos. Mientras tanto pueden subir las personas que están designadas uno por uno, por favor, y pueden ponerse acá a este ladito si son tan amables. Y vamos a tener este tiempo de oración, este tiempo de reconciliación, ¿sí? Entonces, voy a pedir a Carlitos que pase, por favor. Carlitos va a representar a los mestizos en esta mañana, nosotros como mestizos, como pueblo mestizo, que somos bastantes, y va a hacer una oración, va a pedir perdón a nombre del pueblo mestizo y va a perdonar también, si así lo siente en su corazón. Adelante, Carlitos. Buenos días, hermanos. Cierren los ojos, por favor. Soberano Señor, vengo a ti a pedir perdón a los indígenas porque han sido relegados, humillados, menospreciados, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, romper toda opresión, que haya reconciliación entre todos nosotros. Amén. Gracias, Carlitos. Voy a pedir a mi hermana Lady que por favor pase. La hermana Lady va a pronunciar una oración de reconciliación, pidiendo perdón y perdonando
por parte del pueblo afrodescendiente que está en medio de nosotros. Adelante, mi hermana Lady. Amado Padre Celestial, Señor, en nombre de mi pueblo afrodescendiente que habita en esta nación, quiero pedirte perdón, Señor, a ti, y quiero pedir perdón, Señor, a mis hermanos ecuatorianos, porque como afrodescendientes hemos vivido, Señor, guardando en nuestro corazón el dolor, la ira, el rencor de haber sido un pueblo discriminado, un pueblo esclavizado, y hemos endurecido nuestro corazón, Señor, y no hemos visto la aflicción de nuestros hermanos de las demás etnias, Señor. Yo te ruego ahora, Señor, que nos perdones y nos concedas el perdón de nuestros hermanos, y que seas tú derribando la pared que nos ha separado, Señor, que con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, pongas en nosotros también el perdonar de corazón a las personas que nos han hecho a un lado o que nos han hecho sentir esta discriminación y este dolor, y que nos levantes como hermanos, Señor, reconciliándonos contigo y como hermanos, con el poder de tu amor, Señor, como Cristo nos amó, ayúdanos a amarnos, Padre. Esto lo pido y lo recibo, Señor, porque tú eres bondadoso y bueno, y tú amas a Ecuador, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, mi hermana Lady. Voy a pedir a Wilmar que por favor pase. Wilmar, y Wilmar es venezolana, nuestra hermana Wilmar. Ella va a orar en una oración de reconciliación, representando a todos los hermanos extranjeros que viven entre nosotros. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Señor, en este día te doy gracias por todo lo que nos has dado, Señor, porque tú has traído muchos extranjeros a la tierra de Ecuador. Hemos vivido cosas bien como también cosas no tan bien, Señor. Pero en este momento te pedimos perdón porque quizás el pueblo ecuatoriano siente que muchas personas extranjeras no le apoyaron en el momento y en estas circunstancias que reciente han pasado, Señor. Pero tú sabes, mi Dios, más que nadie, que nosotros no apoyamos físicamente, pero sí lo hicimos con oración y con el corazón, Señor, porque todo lo que pasaba en este tiempo nos dolía, Señor. Y sabes que también nos hace recuerdo de cosas que hemos pasado en nuestros países y que es difícil volver a revivir, Señor. Te pido perdón si hemos en algún momento menospreciado u ofendido, Señor, a algún hermano ecuatoriano, a alguna persona indígena, a cualquier hermano, Señor, te pedimos perdón en este momento. Pero también, Señor, sabemos que estamos dispuestos a perdonar cualquier ofensa que hemos sentido durante todo este tiempo, Señor. Sabes que han pasado comentarios, videos en contra de los extranjeros, Señor, pero sabemos, mi Dios, que tú piensas distinto a lo que piensan los demás, Señor, y tú también conoces el corazón de cada uno de nosotros. Entonces pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia tú siempre estés con tus ojos puestos en cada uno de nosotros, Señor, y que nunca nos abandones, y que siempre donde estemos, Señor, tú puedas hacer que nuestro testimonio permanezca y que sea acorde a lo que nosotros profesamos y decimos, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Wilmar. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica Aguayo, es sargento de la policía y asiste a nuestra congregación, es de la IEVI Calderón y ahora es de la IEVI Norte, y ella va a orar a nombre de la policía. Hermanos, buenos días. Yo, en representación de la Policía Nacional del Ecuador, vengo a pedir perdón por todos mis hermanos que han sido ofendidos, que han sido llenados de miedo, Señor, por el abuso de autoridad que hubo en estos días, Señor, por cada herido, por cada muerte, por cada cosa maldicha o por cada insulto, o por cada ira, cada enojo que se realizó, Señor, estos días. Te pido perdón. Tú me has puesto en las filas policiales, Señor, y he palpado el dolor, el odio, la represión entre nosotros mismos, Señor, porque somos tu pueblo, tú nos has elegido, Señor. Te pido también
Perdonamos, Señor, también a los que nos agredieron, porque yo, puesta este uniforme, sentí el miedo, la impotencia, el temor, Señor, el odio de las personas al vernos puesto este uniforme, Señor, porque todos de parte a parte hemos sentido, Señor, ese rencor entre nosotros, Señor. Por eso te pido en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, que haya reconciliación entre los corazones, reconciliación entre los hermanos, reconciliación entre los vecinos, entre hermanos y entre familias, Señor, porque hubo discordia aún en familia, Señor. Te pido perdón, Señor, por todo lo que ha pasado estos días. Por eso te pido, Señor, que este tiempo de reconciliación se ha llevado a nuestros corazones, Señor, que el endurecimiento de corazón se haya puesto ahora un corazón de carne para cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Padre, por portar este uniforme y porque tú me has llevado como embajadora de Cristo a esos lugares donde hubo, Señor, el dolor, donde hubo el dolor físico, Señor, el dolor espiritual, la fe fue perdida, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a ser, Señor, tus embajadores para llevar reconciliación a nuestro pueblo. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mi hermana Moniquita. Voy a pedir a mi hermano Alejandro Montalvo, que en representación de los indígenas, ustedes saben que el hermano Alejandro Montalvo es indígena, y él va a orar en esta mañana en representación del pueblo indígena. Aponchilla a Dios, Dios Todopoderoso. Perdónanos, Padre, porque como indígenas hemos cometido pecado delante de ti. Perdónanos porque no hemos sido fieles representantes tuyos, embajadores, en medio del pueblo que nos has puesto a vivir. Tenemos los corazones, Señor, dolidos. Tenemos los corazones que de tantos años hemos sentido odio. Derrama, Señor, de tu sanidad a tu pueblo, a este país, a esta ciudad. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, a nosotros los indígenas que te hemos ofendido. Por favor, amado Dios, ten misericordia de tu pueblo. Y perdonamos a los agresores, Señor. Perdonamos a las personas que nos han ofendido porque somos indígenas. Perdona nuestra baja autoestima, Señor, porque muchas veces pensamos y creemos que por ser indígenas somos menos. Tú pagaste la misma sangre por cada uno de nosotros, por todos, Señor. Ten misericordia de nuestro pueblo. A ti sea la honra y la gloria, porque tú eres el Dios soberano, que tú permitiste que pase todo esto con un propósito. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos, a amarnos, a seguirte solo a ti. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén, amén, Amén. amén. Voy a pedir entonces de manera simbólica que pasen todas las personas y podamos darnos entre todos un abrazo de reconciliación unos con otros, mis hermanos queridos. Pongamos de pie, mis hermanos, y vamos a orar junto con ellos. Agradecerle al Señor por esto que es simbólico, pero que es espiritual y que queremos que sane al país. Padre Celestial, gracias por cada uno de mis hermanos queridos, gracias porque somos un país diverso, somos un país hermoso, multicolor, un país de varias nacionalidades, Señor, de una riqueza ancestral muy profunda,
milenaria. Somos un país hermoso, tú nos has hecho así ecuatorianos, diferentes. Y Señor, gracias porque en esta mañana proclamamos en el nombre de Jesús que todos, más allá de nuestra cultura humana y terrenal, somos también ciudadanos del cielo y somos también embajadores del cielo y somos ministros de reconciliación y embajadores de reconciliación. Y que con estas oraciones que hemos hecho, Señor, y que han hecho mis hermanos, mis hermanas, que haya sanidad para el Ecuador, que haya sanidad para las heridas, que haya reconciliación entre familias, entre hermanos, compañeros de trabajo, familiares, amigos, que esta polarización que hemos quedado, cada uno segmentados, divididos, heridos y aislados unos de otros, que espiritualmente en el nombre de Jesús haya la unidad del pueblo de Dios, porque tenemos un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola palabra y un solo cielo y un solo Señor, que eres tú. Y un día estaremos, gente de toda raza, de todo pueblo, adorándote por la eternidad. Y esto que vemos ahora es preámbulo de lo que vendrá. Es el futuro, Señor. Estamos viviendo el reino de Dios, el futuro, donde todos nos amamos bajo tu señorío, porque tu señoría está por encima de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Sigamos leyendo en el texto de 2 de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 1, lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor en esta mañana. 6:1, 2 de Corintios 6:1. Por lo tanto, miren, nosotros como colaboradores de Dios les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. No somos motivo de tropiezo para nadie, dice el apóstol Pablo, para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. Más bien, siempre damos muestras de que somos ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa, recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces. Desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Ay, Corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto nuestro corazón. No les hemos cerrado nuestro corazón, aunque ustedes sí nos han cerrado el suyo. Por lo tanto, les pido, como de un padre a sus hijos, correspondan del mismo modo y ábrannos su corazón. Amén. Mis hermanos queridos, la reconciliación, apláudale al Señor Jesucristo. La reconciliación, mis hermanos queridos, viene a través de la cruz, a través de la debilidad, a través del sufrimiento. Gracias, Pilarcita. La reconciliación viene a través de lo que el apóstol Pablo encarnó en su propio cuerpo, del dolor, del sufrimiento,
No viene la reconciliación con orgullo, no viene la reconciliación con vanidad, no viene la reconciliación con mi opinión y allá los demás, porque yo tengo la verdad y ustedes están equivocados. Y eso hemos visto lastimosamente hoy en día. Polarización por nuestras formas de pensar, que como digo son respetables, mis hermanos queridos. Cada uno tenemos nuestra forma de pensar. Pero miren, todo lo que el apóstol Pablo, estas credenciales del apóstol Pablo son credenciales de sufrimiento, de dolor, de debilidad. Como Cristo, dice él, yo también he padecido. Dice, yo soy apóstol del Señor Jesús y soy ministro de reconciliación. Soy embajador de reconciliación. ¿Por qué? Porque he sufrido como mi Señor. Esas son mis credenciales, porque en esa época, como les decía, los superapóstoles que se menciona ahí son los que hablaban mucho, los que eran buenos oradores y ¿saben qué? También cobraban mucho. Y los corintios preferían pagarles a ellos, a estos superapóstoles. Estaban como cautivados, como embelesados con estas personalidades muy influyentes de esa época. Y al pobre apóstol Pablo le menospreciaban, porque él venía con sencillez, venía con humildad, venía como Cristo vino. Y él dice, mis credenciales no son de conocimiento, aunque el apóstol es sabio y como sabemos, él es su antecedente es fariseo de fariseos. Él conocía la ley a los pies de Gamaliel. Y él dice, yo también tendría mucho que enorgullecerme por mi conocimiento de la ley, porque yo conozco, soy experto en la ley, pero nada de eso me glorío. Todo eso es basura, dice el apóstol Pablo, con tal de conocer a Cristo. Todo eso era mi vida pasada. Las cosas viejas pasaron, vean. Ahora todo es hecho nuevo. Y la novedad de vida, mis hermanos, tiene que ver con la reconciliación con Dios, pero también entre nosotros como hermanos en Cristo. Tiene que ver con esto que hemos perdonado y pedido perdón unos con otros. Y aquí está en el texto bíblico mismo, mis hermanos queridos, que entre los corintios y entre el apóstol Pablo había esta situación. Desde la primera carta vemos que parece que había muchos desórdenes ahí en la iglesia de Corinto. Y el apóstol les escribe, pero les dice, ustedes me han cerrado el corazón, porque parece que no les gustó a los corintios la primera carta que les mandó diciéndoles lo que estaban equivocándose los corintios. Y por eso es que en esta segunda carta el apóstol Pablo dice, ustedes me han cerrado el corazón, como leímos, pero les pido, abran el corazón, así como yo como padre les abro el corazón. Y sean humildes y sean sencillos y reconozcan que en la debilidad está la fortaleza del Señor. El apóstol Pablo mismo dice, yo cuando soy débil, soy fuerte. Porque dice, el Señor me dice, mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad, mis hermanos queridos. Entonces miren, esta es la paradoja de la cruz. Es la paradoja del reino de Dios, que no es por fuerza, no es con argumentos humanos, sino es con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta canción, que es la canción que ya cantamos, relacionada con pedir perdón, pedir la paz por el Ecuador. Y ahí vamos a postrarnos, y ahí vamos a levantar las manos, y ahí vamos a sentir lo que el Señor siente por nuestro país. Ayúdame a mirar con tus ojos, dice. Que ya no seamos insensibles a lo que está pasando en nuestro alrededor, sino que seamos ministros de reconciliación, buscando la paz, perdonándonos unos a otros y pidiendo perdón si es que hemos ofendido a alguien, con humildad, con sencillez, en debilidad, como el apóstol Pablo, como el Señor Jesucristo. Pero esa debilidad es fortaleza para el Señor. Amén. Adoremos al Señor. Ayúdame a mirar Dígale al Señor. con tus ojos. Digámosle al Señor. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir
vivir más siendo insensible. Postrémonos ante el Señor, mis hermanos. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Oremos por nuestro país, mis hermanos. Pidamos por la paz en nuestro país. Ayúdame a Señor, en el mirar nombre de Jesús. con tus ojos. Ayúdanos a mirar con tus ojos, Señor. Quiero sentir con tu corazón. Danos tu sentir, Señor. Danos. Quiero Dígale al vivir Señor. más siendo insensible. Quebranta toda dureza, Señor, en el nombre de Tanta Jesús. necesidad, oh Jesucristo. Tanta necesidad, tanta necesidad. Oremos, mis hermanos, levante su voz. Pido la paz Pidamos por la paz de nuestro país. para mi ciudad. En nombre de Jesús. Te pido perdón Pidamos perdón, mis hermanos. por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Humillémonos delante del Señor. Humillémonos. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Humillémonos delante del Señor. Te pido la paz Pidamos la paz. para mi ciudad. Levante tu voz. Te pido perdón Pidamos perdón. por mi ciudad. Pidamos perdón. Ahora me humillo Humillémonos delante y del Señor. busco tu rostro. Sí, Señor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? ¿A dónde vamos a ir, oh Señor? Ayúdame a Dígale al Señor. mirar con tus ojos. Danos tus ojos, Señor. Quiero sentir con tu corazón. Danos tu sentir, Espíritu Santo. Quiero vivir más siendo insensible. Quebranta toda dureza. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Tanta necesidad, Señor. Te pido Pidamos la paz, mis hermanos. para mi ciudad. Sí, Señor. Te pido perdón Te pedimos perdón, Señor. por mi ciudad. Sí, Señor. Ahora me humillo Humillémonos delante del Señor. y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Venimos a ti, Señor. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Humillamos delante de ti, Señor. ¿A quién iré, Señor, ¿Quién sino iremos? a ti? Sí, Señor. Gracias, Señor. Tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor. Te consuela, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Bendito seas. Para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento.